Buenas tardes y para algunos de los que estáis conectados, buenos días. Gracias por participar en este encuentro de la comunidad de Forum Libertas para la Alternativa Cultural. En la sesión de hoy vamos a abordar 5 puntos, al menos esperamos que esto sea posible, en más o menos del orden de 2 horas, quizá un poco menos. Y vuestras intervenciones las podéis hacer a través del chat del que todos disponéis. En relación a este aspecto, y como más adelante detallaré cuando tratemos sobre el tercer punto, nuestra idea sería convocar futuros grupos de trabajo más específicos para aquellos que sienten un especial interés por aquella temática y que al ser más reducidos permitirían intervenciones verbales de todos y una comunicación en definitiva más flexible que esta que nos vemos obligadas a aplicar cuando las reuniones son mucho más nutridas. Y hecha esta primera introducción, sin más, entremos en el primer punto del orden del día, que es el análisis de la situación desde el punto de vista de la construcción de la alternativa y de la batalla cultural. Y lo abro, este punto, con una consideración necesaria que se relaciona con las reuniones precedentes, las que hemos venido manteniendo y que una parte de vosotros seguros que conocéis porque habéis participado en ellas. En este periodo que ha transcurrido, desde las últimas hasta ahora, nos hemos centrado en fortalecer Forum Libertas, en darle un mayor potencial, sobre todo a nivel de núcleo de dirección, que si bien no está cerrado del todo, ya tiene una configuración muy definitiva. Y en estos momentos quiero presentaros a las personas que lo integran en la actualidad y cada uno de ellos, digamos, se describirá brevemente a sí mismo para que empecemos a conocernos todos. Concretamente se trata de Juan Carlos Corbera, de Daniel Fernández y de Daniel Arasa. Y cuando queráis os presentáis, Juan Carlos y Daniel y Daniel. Bien, gracias, Josep. Pues gracias a todos los que participáis en esta asamblea. Muy brevemente, yo me llamo Juan Carlos Corbera, soy padre de familia, tengo 4 hijos y hace ya 15 años pues, pusimos en marcha mi mujer y yo una institución educativa que se llama Educatio Servanda. Somos apasionados de la educación y esto nos llevó a poner en marcha esta obra educativa que tiene ahora mismo 10 centros en varias provincias de España y participando con mucho interés en la iniciativa de la alternativa cultural junto a Josep y este grupo de amigos que nos acompañan. Gracias a todos y a Josep por la invitación. Mi nombre es Daniel Fernández, yo estoy casado y tengo 7 hijos y represento a la Asociación Cristianos en Democracia, una asociación relativamente joven, con apenas 3 años de vida, cuya misión y cuyo fin social es la devolución al debate público de los principios fundamentales del humanismo cristiano y la doctrina social de la Iglesia. De ahí que, bueno, pues gracias a la generosidad en la propuesta de Josep de poder colaborar en Forum Libertas, pues nos encontremos hoy aquí aportando nuestro humilde granito de arena. Buenas tardes también. Mi nombre es Daniel Arasa. Soy padre de familia, 7 hijos, de momento 7 nietos, alguno más en camino. Y soy presidente de la Plataforma para la Familia Cataluña ONU, que agrupa organizaciones familiares. Antes ya trabajamos desde hace muchos años en el campo de la familia. También soy presidente de una entidad que se llama Cinemanet, que también es en el campo del cine y los audiovisuales. Trabaja precisamente por estos valores humanos, sociales, familiares, educativos, etc. Por tanto, también participo en la puesta en marcha de este proyecto
está puesta la continuidad de este proyecto. Mi profesión es periodista y de alguna forma enlaza con mi propio trabajo. Pues gracias. Y después de las presentaciones hay un primer comentario en el chat que me parece muy acertado y que es culpa mía no haberlo tenido en cuenta antes, que dice, es de Luis Gasser y dice, ¿podríamos encomendarnos al Espíritu Santo antes de empezar? Y como no lo hemos hecho, aprovechémoslo y encomendémonos ahora, encomendémonos al Espíritu Santo de Dios para que guíe esta reunión a su mayor gloria para la extensión de su reino y también para nuestra salvación y la que nos rodean. Y si os parece, podemos continuar entrando, hecha estas presentaciones, entrando ya en materia, pero no sin antes señalar que como consecuencia de esta potenciación del núcleo de dirección, vamos a tener una mayor capacidad de actuar en las redes y también vamos a conseguir mejorar nuestro posicionamiento en el SEO. En fin, para no hacerlo largo, pienso que en el transcurso de los próximos meses conseguiremos una importante multiplicación de la difusión de Forum Libertas o al menos eso esperamos. Si esto se produce, evidentemente será un paso muy, muy importante. Y en realidad sobre lo que trata este punto, tal como lo he anunciado al principio, es el análisis de la situación desde el punto de vista de la construcción de la alternativa y de la batalla. Y en este sentido creo que lo que refleja mejor esta situación y esta perspectiva es, en el caso de España, es una enumeración, un breve diagnóstico de la luz de leyes que se han producido en sentido absolutamente contrario a lo que podemos considerar nosotros como bueno. Y en relación a este conjunto de leyes, aunque trataremos después algún aspecto más, otra vez Juan Carlos, Daniel y Daniel desarrollarían aquellas que consideran que nos afectan en mayor medida desde los distintos ámbitos, ¿no? Muy bien, pues gracias, Josep. Brevemente, bueno, ha habido casi un rosario de leyes, de proyectos de ley, de leyes que al final han consolidado y de proyectos que están todavía pendientes de pasar por las cámaras aquí en España, que no son más que una especificación concreta en los diversos campos, en la vida, en la educación, en la familia, de un mismo proyecto educativo, de cambio de modelo social, ¿no? En particular la ley educativa, que es la que mejor conozco y la que hemos trabajado más a fondo y que fue objeto en España de una contestación social en tiempos de COVID verdaderamente sorprendente. Logramos sacar a la calle manifestaciones en vehículos por las restricciones sanitarias a cientos de familias en todas las provincias, en todas las capitales de provincias españolas, en plena pandemia, lo que da muestra y testimonio de la enorme rechazo social que esta ley ha producido, no solamente por cómo se tramitó en tiempos de pandemia, con la urgencia con la que se tramitó, con los parlamentos cerrados, sino también por el contenido abiertamente liberticida de muchos de sus planteamientos. Por citar solamente algunos, por ejemplo, inventan en el texto, entrecomillando, un derecho a la educación pública. Todo el mundo sabe que el derecho es a la educación, no a la educación pública. Sobre este supuesto derecho, con este neologismo del derecho a la educación pública, evidentemente se desarrollan todas las iniciativas que solamente pueden tener, por tanto, este contexto, confundiendo además la palabra pública y la palabra estatal, porque la educación concertada o de iniciativa social es también una educación pública.
Confunden, por lo tanto, lo público y lo estatal, asignando público, haciendo la equivalencia con estatal, y se inventan este derecho a la educación pública, o sea, estatal. Eliminan la demanda social. Esto es lo más grave y es lo que realmente hizo saltar a las familias a la calle, ¿no? En España, en la actualidad, las familias tienen un derecho preferente a la elección de centro educativo para sus hijos, que después la administración evidentemente tiene que organizar. Organiza en función de la demanda social, es decir, de la preferencia inicial de la familia. A partir de esta ley, la preferencia de la familia deja de ser una preferencia y es simplemente una opinión, porque la preferencia única y preponderante la tiene la administración. Yo como padre puedo indicar un centro de mi preferencia, pero no tiene por qué ser tenido en cuenta con esta nueva ley, cosa que antes era protegido por la propia ley, y por lo tanto las administraciones pueden hacer el reparto, la distribución académica de nuestros hijos en los centros que a ellos les interese en función de sus algoritmos de reparto que no tienen nada que ver que pueden no tener nada que ver con las demandas de las familias. Por supuesto, la religión queda totalmente postergada, sin alternativas, sin efectos en la evaluación, una nueva devaluación no solamente de los contenidos de la enseñanza de la asignatura de religión, sino de la propia asignatura. Se inventa una nueva asignatura llamada Valores Cívicos y Éticos, que pretende ser una religión de Estado, una educación para la ciudadanía 2.0, una asignatura caballo de Troya, donde incorporar todos los valores y todas las ideologías y adoctrinamientos posibles bajo forma de una asignatura con un bonito nombre, ¿no? Valores cívicos y éticos, con quien no puede estar de acuerdo con esto, ¿no? Otra cosa son los contenidos y a qué nos referimos con esto, ¿no? Al consejo escolar pues, se le asigna una función con una especie de comisario político, un representante de la administración en los consejos escolares, algo que había desaparecido ya de nuestra legislación y que vuelve a aparecer. Y por último, por decir las cosas más sobresalientes, digamos, también cuestiona de manera muy clara y tasada en el tiempo la supervivencia de los centros específicos de educación especial, queriendo integrar a estos alumnos, a estos niños que tienen unas necesidades especiales en centros ordinarios. En definitiva, una ley absolutamente liberticida que incide en que, a mi juicio, el campo de la enseñanza es uno de los campos con mayor intervención del Estado, que no control y supervisión, que debe tenerlo, sino intromisión y alienación en muchos casos de los derechos de la sociedad civil y de las familias para educar a nuestros hijos en libertad. Así que una ley nefasta desde todo punto de vista y que esperemos, que es la octava ley educativa en nuestra democracia, que desgraciadamente estamos esperando como agua de mayo la novena, y esto no es una buena noticia, pero es mucho mejor que quedarnos con la octava. Así que sin más, pues paso la palabra a mis compañeros para no hacer muy largas las intervenciones. Vale, pues en materia de vida, fundamentalmente, hemos tenido en el último periodo dos modificaciones legislativas, o más bien una puesta en marcha legislativa, que es ya la entrada en vigor de la ley de eutanasia. En los 6 primeros meses de puesta en marcha se han solicitado en España más de un centenar de procesos de eutanasia y se han ejecutado 50. La gran mayoría de ellas concentradas prácticamente en 2 comunidades autónomas, como son Cataluña y País Vasco. Y bueno, realmente lo que viene a demostrar es que era mucha más la promoción que la realidad de la necesidad de esta ley, ¿no? No así, no obstante, nos siguen pareciendo unas cifras desorbitadas para 6 primeros meses. Y en estos meses lo que se ha ido poniendo también en marcha son las diferentes legislaciones, en este caso en España, por cuestiones administrativas y descentralización en las comunidades autónomas para el amparo al derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia. Por otro lado, y en materia de regulación del aborto, con la mal llamada Ley de Derechos de Reproducción Sexual, tenemos en vistas una aprobación dentro de 2 días de una modificación legislativa de esa ley
que va a suponer restricciones a las libertades fundamentales y a los derechos elementales de los ciudadanos en España, como es el derecho de reunión o el derecho a la libertad religiosa. En esta propuesta legislativa es un único artículo donde se propone penas de cárcel y sanciones económicas para todas aquellas personas que, según la modificación legislativa, acosen a las puertas de los centros de aborto. Esta reforma está prevista precisamente que entre en marcha o que se apruebe esta semana y motiva precisamente una de las convocatorias que más tarde convocaremos. Paso también el turno a Daniel Arasa, que comentará ya el efecto del resto de legislaciones en el ámbito de la familia. Bien, pues muchas gracias. Sigo un poco con lo mismo, empezando por la educación. Recordar, aparte de lo que ha explicado ya Juan Carlos sobre la ley de educación, que, por ejemplo, está previsto, creo que mañana, la aprobación de un decreto de enseñanzas mínimas para la educación infantil. ¿Y qué tiene, en qué entro? Es ideología de género a tope a partir de los niños de 1 año o 2. Solamente con esto ya es mucho, ¿no? La ley CELA lo ha explicado él, pero recuerdo el elemento clave que desató un poco las iras, que fue aquella manifestación de la ministra CELA diciendo que los hijos no son de los padres y dejando de alguna forma que eran del Estado. Sigo, como ha dicho Daniel Fernández, también pues el tema aborto y eutanasia, lo he explicado. Y, por ejemplo, hay ahora está preparándose una ley de familias. Ley de familias que de entrada puede tener algunos aspectos positivos, por cuanto pueden significar algunas ayudas a las familias. Pero no es ley de familias, sino de familias en el sentido de dilución de lo que es la verdadera familia. Es decir, todo vale, toda agrupación humana es lo mismo, todo es ideología de género, se prioriza de alguna forma, por ejemplo, la familia monoparental, no digamos todo tipo de uniones son todas iguales, y en este sentido, como mínimo, de jerarquizar qué es más importante para el bien de la sociedad. ¿Qué familia o qué tipo de familia es la que realmente sostiene, da fuerza a la sociedad? Preparan también la ley de vivienda, es más discutible, pero que afectará también de alguna forma a las familias. Por tanto, tenemos todo, como he dicho, un rosario de aspectos legales y sobre todo una praxis del propio gobierno. Ayudas a las familias prácticamente no existen. A ver si la ley de familia las desarrolla. Pero por otro lado, toda la ideología de género que se mete por todas partes y a todas horas y en todos los momentos. Priorizando incluso por delante de lo que es la familia natural, todo tipo de agrupaciones. De otro lado, tenemos que los medios de comunicación, ya no es del Estado, sino medios de comunicación, también los públicos, están en líneas muy parecidas a los del propio gobierno. En ese sentido, incluso periódicos o publicaciones que son contrarias en muchos aspectos a la línea del gobierno, de la política, cuando toca aspectos como son familia, educación, derecho a la vida, están un poco más o menos en la misma línea. Por esto puede ser interesante, yo creo muy positivo, que haya medios de comunicación que den un enfoque distinto para estos temas. Y uno de ellos, precisamente, Forum Libertas, que vale la pena que podemos potenciar, participar, y yo animo a muchos a que participen, y creo que muchos que nos oyen o que pueden comunicarlo a otros, vale la pena pensar, decir, no puedo escribir quizás un artículo al mes, puedo participar de alguna forma, puedo colaborar económicamente. Pues yo les animo a poder hacerlo. Gracias. Las intervenciones que se han hecho hasta ahora permiten constatar cuáles son los ejes principales por los cuales se ha movido el gobierno Sánchez y que nos afectan en tanto en cuanto son planteamientos frontalmente opuestos. Y aún hay un stock previo que también sigue funcionando, claro está, que es aquel que surgió con el periodo de gobierno de Rodríguez Zapatero, porque durante los años de mandato del Partido Popular no modificó ninguna de aquellas leyes, aunque tuvo la posibilidad de hacerlo. Estas líneas son en buena medida ejes en los que vamos a orientar nuestra opción, de hecho ya lo venimos haciendo, de respuesta cultural. Y esto significa informar, comunicar, divulgar, promover iniciativas
desarrollar contenidos, es decir, tratar estas cuestiones desde el campo que corresponde a una plataforma digital como Forum Libertas. Y hay un segundo aspecto más concreto, y con esto ligo con una respuesta a una de las cuestiones que se han planteado, que es lo que abordaremos en el punto quinto, al final, que es la necesidad de disponer de una agenda política que defina con precisión cuáles son las leyes vigentes en España que pensamos que tendrían de modificarse y en qué, cuáles tendrían de derogarse y qué nuevas tendrían de realizarse. Esta agenda, a pesar del tiempo transcurrido, lamentablemente no existe y sería bueno que pudiéramos llevarlo a término. Hay una intervención desde Zaragoza que pide anunciar un acto que tendrá lugar en Zaragoza. La respuesta es: tendrías de hacerlo a través de chat porque no está previsto que haya intervenciones directas de los asistentes, como he dicho al principio, pero con mucho gusto yo, cuando lo vea escrito, lo verbalizo y lo anuncio. Pues si os parece, pasemos al segundo punto del orden del día, que trata, y sería un punto fijo en nuestros encuentros, de dar a conocer aquellas iniciativas en el mundo, digamos, real. Real no es la palabra correcta, porque lo nuestro virtual también es real. En el mundo de la actividad presencial, aquello que se lleva a término en el terreno precisamente de la alternativa cultural. Y sin duda, por su novedad y por su importancia, lo lógico es empezar por NEOS, que es esta nueva iniciativa que encabeza Jaime Mayor Oreja, que no necesita, creo, presentación, simplemente subrayar o recordar que es el presidente Iván Faix y que es el impulsor máximo de NEOS. Cuando quieras, Jaime. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme que tenga esta intervención en el Forum Libertas y decir, antes de nada, que todo lo que he escuchado suscribo de la A a la Z. Es decir, que el planteamiento que luego haré de NEOS es absolutamente el mismo, que se traduce en las intervenciones tanto de Juan Carlos como Daniel y la de Josep. Es decir, que no hay nada que añadir a lo que ellos han señalado. Primero trataré de explicar que el día 3 de febrero en el Senado a las 11 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana, vamos a tener un encuentro con los senadores que han apoyado esta iniciativa de tener una posición contraria a la modificación del Código Penal referida precisamente a la limitación de libertad de las personas que en frente de las clínicas han rezado, se han manifestado a lo largo de todos estos años. Como decía muy bien Dani, por una simplemente defensa de lo que son las libertades de opinión, de manifestación, recogidas en la propia Constitución. El acto va a comenzar a las 10 de la mañana. Serán los partidos políticos, los grupos que están en el Senado apoyando esta iniciativa, que son PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, los que harán el prólogo del acto. Luego interviene el doctor Poveda, que dará paso a dos testimonios de dos mujeres que tienen hijos, gracias precisamente a los rescatadores, que en una tarea ejemplar han conseguido que en estos momentos sean mujeres felices
y que en estos momentos quieran aportar su testimonio. Y por último habrá una conferencia de prensa, una rueda de prensa que está por determinar quienes participan o participamos a partir de las 11 de la mañana. Esto a título informativo significa una iniciativa de varios y uno de ellos NEOS, que quiere en estos momentos también no estar ausente de la aprobación de esta modificación del Código Penal. Ya entrando en el tema de NEOS, ¿qué es NEOS? ¿Por qué nace NEOS? NEOS nace fundamentalmente porque, como ha dicho también muy bien Juan Carlos, de todos los problemas que tenemos, el más difícil, el reto, el desafío más complicado es de hacer frente a un cambio de orden social, de un orden social basado en fundamentos cristianos, por otro orden social diferente, asentado en la comodidad y en el relativismo, que fundamentalmente además es un desorden social. El problema es que ese debate hoy está fuera, en líneas generales, de lo que es el radar político. Y eso significa también que está fuera de los medios de comunicación social, en líneas generales. Y eso hace que nuestra tarea sea una tarea muy difícil, más difícil, y necesitábamos, en mi opinión, una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos que tratasen de hacer sumas, sinergias. Uno de los problemas de los que siempre hemos estado, desde hace años, al menos unos más tiempo que yo, pero ya llevo ya unos cuantos años en organizaciones, es que somos muy testimoniales. Es decir, que nosotros parece que somos cabecitas de ratón cuando realmente lo que hay que ser capaces es de crear un cuerpo de león ante la ofensiva cultural que va a tener en Europa un laboratorio de ensayo y que en España está sin duda acelerado en estos últimos años. NEOS nace como una asociación en la que hay 3 fundaciones que en estos momentos forman parte estrictamente de la misma, que son la Fundación Herrera Oria, es decir, la Asociación Católica de Propagandistas, Vía Cisneros y la que yo presidía hasta hace un poco tiempo, Valores Sociedad, que desaparece para subsumirse en este nuevo paso, que es una alternativa cultural definida como voluntad, como ambición de estar más presentes en el ámbito público. Nosotros estamos convencidos que hay muchos millones de españoles que hoy se sienten huérfanos porque los partidos políticos están allí, pero los partidos políticos tienen las limitaciones lógicas de que quieren ganar elecciones y que muchas veces quieren acomodarse a las modas dominantes, unos más, otros menos, pero en cualquier caso creíamos que era necesario una alternativa cultural. No queremos estar en la política, ni hoy ni mañana, no queremos ser un partido político, no tenemos esa vocación, queremos tener más independencia y queremos solo depender de nuestras convicciones, de nuestros valores, de nuestros fundamentos esenciales. Nosotros creemos que por eso, esa es la razón por la que hemos escogido solo 7 grandes fundamentos, empezando por la vida y siguiendo por la naturaleza y la dignidad de la persona y la verdad. Y fundamentalmente lo que queremos es movilizar, movilizar y movilizar. Nosotros creemos que ha habido una mayoría, antes era una mayoría, pero más bien silenciosa, más bien acomodada, luego resignada, y ahora hace falta pasar de la mentalidad de una mayoría resignada, silenciosa, a una minoría creativa, ruidosa, con capacidad de movilización. Nosotros no queremos convencer a, digamos, jerarquías ni las élites, pues en el ámbito de la Iglesia queremos recurrir y hablar más con los párrocos, queremos fundamentalmente estar pues, al margen de las modas dominantes en muchos medios de comunicación. Lo que queremos es que busquemos todos los resquicios para estar en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, por supuesto, y queremos adaptarnos a los nuevos medios de comunicación. Nosotros creemos que es fundamental la suma. Es preciso saber unir y no repetir, y saber sumarnos y complementarnos. Nosotros queremos una alternativa cultural abierta. No queremos nombramientos, no queremos ser presidentes ni secretarios generales. No, lo que queremos es, de momento, una corriente cultural abierta, no institucionalizada, operativa con una dirección sin duda, pero
no queremos tener los inconvenientes de lo que está muy institucionalizado, sino queremos tener esa capacidad. La clave es la movilización. Hay que saber movilizar a la base social de los católicos en España. Y fundamentalmente yo creo que esa es la tarea fundamental. Es difícil, es ambiciosa. Me parece que exigirá tiempo, exigirá tenacidad, exigirá perseverancia, pero la suma hay que empezarla ya. Las sinergias hay que saberlas encontrar ya. Las prioridades hay que saberlas marcar ya. Y yo creo que ya no puede pasar ningún tema con nuestro silencio. Sea la modificación del Código Penal ayer, sea lo que está haciendo Macron cuando de alguna manera eleva el aborto a un derecho que forma parte de la Carta de Derechos Fundamentales de Europa. Eso significa el arranque de un nuevo orden social en el convencimiento que Europa hoy es laboratorio de ensayos. Queremos sin duda también saber hacer frente de una manera inteligente a lo que es un ataque que se está produciendo ya a lo que es la institución de la Iglesia, los bienes inmatriculados, la pederastia, el despliegue que están haciendo en el país es absolutamente inequívoca respecto de lo que es toda una campaña orquestada. Bueno, pues también tenemos que saber hacer frente, porque sin duda pretenden confirmar que la Iglesia es la institución culpable. Pretenden no solo destruir los fundamentos cristianos, es decir, la doctrina social de la Iglesia, sino también la propia institución. Y aunque parece que la que menos se entera en ocasiones, parece que es la propia Iglesia, creyendo que, poniéndose de perfil, va a aplacar las iras o una estrategia destructiva por parte de quienes en estos momentos están al frente de este proceso. Bueno, esos neos, Josep, básicamente he tratado de hacerte caso y en 6 minutos he tratado de resumir básicamente lo que significa este esfuerzo. Una pregunta es ¿qué significa NEOS? Y otra pregunta es si va a haber una presentación de NEOS en Barcelona. Yo creo que, bueno, NEOS significa una brújula, es la confirmación de que hemos perdido la dirección. Norte, este, oeste, sur es fundamentalmente el significado de estas 4 letras. Nosotros hemos hecho ya la presentación en Madrid el 26 de noviembre. Fue un acto, yo creo que relevante, no solo por el número de personas, casi estuvieron 1000 personas en el acto, sino la sensación que tenemos de repercusión, que sin duda ha tenido. Ahora lo queremos presentar el 24 de febrero en Valencia. Estamos avanzando en la presentación en Pamplona. Significa que también lo vamos a presentar en Santiago y queremos presentarlo en Salamanca. Bueno, nosotros creemos que hay que presentarlo en Barcelona, pero también es verdad que queremos tener un poco de rodaje, porque sin duda Barcelona como Bilbao son 2 ciudades en las que tenemos que acertar en la presentación. Necesitamos una cierta experiencia previa, un rodaje previo, pero sin duda yo creo que en este año este NEOS tiene que presentarse tanto en Bilbao como en Barcelona. Hay otra pregunta que dice ¿por qué juntar valores claros y universales como con otros contingentes como la unidad de España y la monarquía? Yo entiendo que para Jaime Mayor Oreja y para muchos puedan ser un bien y que en cualquier caso las ideas que se deben encarnar en proyectos concretos, por lo tanto, se deben encarnar en proyectos concretos y por tanto históricos. Pero hay que distinguir que son 2 planos diferentes. Bueno, puedo entender y entiendo que no es lo mismo defender la vida que defender la corona, obviamente, pero es evidente que, en mi opinión, pero es una opinión muy personal, que en un momento determinado, pongo un ejemplo, en una conversación que tuve con el nuncio, no el actual, sino el anterior tampoco, un italiano, el final del pontificado del Papa Benedicto XVI,
yo recuerdo que él me dijo, no habría que hacer una nación de naciones, y ha llegado el momento de hacerla. Y yo le dije, mira, yo vengo del País Vasco y yo puedo constatar que se ha producido un destrozo de la práctica religiosa en el País Vasco. Si, en mi opinión, destrozamos un concepto de unión, en este caso de España, pues yo creo que en esa pérdida pues también se producirá simultáneamente una pérdida creciente tan importante en el País Vasco y en Cataluña que en el resto de las comunidades. Por eso a mí me parece que la idea de España está vinculado en su historia a la religión, a la monarquía, y por eso nos parecía que era conveniente, aunque en planos diferentes, pero que no dejásemos de defender ambas realidades y ambos principios. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Cerraríamos aquí este punto y pasaría a recordar el compromiso que he adquirido antes con la petición de informar de un acto en Zaragoza, concretamente el viernes 18 de febrero y el sábado 19 de febrero tendrán lugar las Jornadas Católicos y Vida Pública que organiza el Centro de la Asociación Católica de Propagandistas de Zaragoza, bajo el título La eutanasia bajo el pensamiento políticamente correcto. Y tendrán carácter online y invita a todos a participar. Y por otra parte, hay otra en el mismo sentido, o en un sentido equivalente, de la Asociación de Católicos y Vida Pública en Sevilla, perdón, de la Asociación de las 15ª Jornadas de Católicos en la Vida Pública en Sevilla, que podéis seguir online. En el chat podéis encontrar la forma de inscribiros en las jornadas estas o de seguirlo online. En este sentido, como veo que Zaragoza no ha presentado ningún tipo de enlace, bueno, yo les sugiero que si hacen llegar información sobre estas dos jornadas a Forum Libertas, además del comentario de ahora, pues evidentemente lo difundiríamos. Y si os parece, pasemos al tercer punto. El tercer punto tiene su origen, es la reflexión sobre la realización de un evento virtual en el ámbito hispanoamericano. Este es el tema. En este sentido, aprovecho para decir que a pesar de que la diferencia horaria limita mucho las participaciones, estaríamos encantados, estaría muy bien que desde Hispanoamérica nos llegaran temas para tratar en estas reuniones, igual que abordamos cuestiones relacionadas con la situación en España. Lo hacemos así porque el peso del centro de gravedad de asistentes y de conocimiento de las temáticas está situado aquí, pero sería, repito, fantástico que pudiéramos cada vez más darle un mayor espacio, una mayor importancia a lo que sucede en América Latina. Dicho esto, este tema, la reflexión sobre la realización de un evento virtual, nace de una aportación de uno de vosotros. Sabéis que disponemos de un grupo de Google, que la comunidad de Forum Libertas dispone de un grupo de Google que lamentablemente tiene un uso limitado, o sea que participáis poco, pero que hay aportaciones muy interesantes. Y en estos días pasados se produjo una del señor Juan Messerschmidt, que vive en Alemania, y que ha dado pie a esta reflexión que conduce a este tercer punto.
voy a leer algunos de los párrafos del texto que ha publicado en esta cuenta, en este grupo de Google de Forum Libertas, que por lo tanto a lo mejor algunos de vosotros ya conocéis, y que refiere que Alemania está inundada en estos momentos en los medios de comunicación de maremoto sobre el informe de la pederastia y aquello que afecta a Benedicto XVI, y dice que supone que con buena razón, que este maremoto alcanzará a otros lugares. Y plantea una serie de comentarios e impresiones sobre el informe de casi 2000 páginas en el que afirma que se ha leído en gran medida, ¿no? Y, por ejemplo, constata con preocupación que el texto que han preparado los asesores de Benedicto XVI es muy inconsistente y en algunos aspectos, a su juicio, contraproducente, que denota poca pericia por parte de estos asesores, en definitiva. Pero en cualquier caso, lo que quiere remarcar este texto es, por un lado, el ataque a Benito XVI y el hecho que dentro de la propia Iglesia, y señala, por ejemplo, el vicario general de la diócesis de Essen, en la propia Iglesia hay personas con responsabilidades que se apuntan a esta línea. Y esto nos sitúa, la pederastia, la forma como se instrumentaliza no solo desde fuera, sino también desde dentro, nos sitúa a todos los católicos ante una crisis muy, muy importante. Él habla de sin precedentes desde el cisma luterano. Yo no sé si esto es tan grave, pero en cualquier caso es evidente que comparto su preocupación. Y que cree que no afecta solamente a este tema, sino a otros más en sentido abiertamente distinto. Y señala, por ejemplo, dos de carácter litúrgico, uno el caso de la Pachamama y después las consecuencias que tiene la tradiciones custos, que, bueno, es cierto que pone a prueba la fe y fidelidad de algunos, de una parte de los católicos. Considera, y lo estamos viendo en España, que con toda probabilidad se producirán ataques al catolicismo tremendos y que habrá una mayor presión para secularizar a la Iglesia. En definitiva, para conseguir que la Iglesia, en lugar de referirse al Evangelio y a su tradición y magisterio, tenga como referencia a el mundo, a la mundanidad. Bien, estos elementos que he intentado mal que bien resumir es para justificar, o más que justificar, explicar la razón de este punto. Y la idea sería organizar, a partir de la comunidad de Forum Libertas, un encuentro hispanoamericano para reflexionar desde la fe y todo lo que esta fe implica, es decir, sentido de pertenencia a la Iglesia, amor a la Iglesia, esperanza, sobre la situación actual. Por lo tanto, una reflexión no para hundirnos en la crítica, sino para usar la fe y la razón para trazar caminos y reflexionar juntos como miembros del pueblo de Dios agrupados en esta comunidad. Señalo y subrayo que nosotros mismos no tenemos clara la oportunidad de realizar este posible encuentro.
Y lo único que hacemos ahora, es presentar y explicar la idea. No para debatirla en este momento, que además por chat y en este montaje sería muy complicado, sino para algo más reflexivo y que actúa además como un filtro, que es que nos hicierais llegar por escrito vuestros criterios sobre dos cuestiones. Una, sobre la conveniencia de este encuentro, y dos, consideraciones sobre su enfoque. El hecho de pedir que lo llevéis al papel obedece, no se os pasará por alto, a digamos, un criterio preventivo, en el sentido de que escribir exige un mayor nivel de reflexión y nos evitamos prontos que en este tema evidentemente sobran, pero que son explicables porque muestran reacciones muy sensibles a algo que se siente profundamente, ¿no? Bien, a ver si maduramos esta cuestión y nos hacéis llegar vuestras consideraciones, que repito, que tienen dos puntos la petición. Uno, ¿queréis que es oportuno intentarlo? Dos, ¿qué características, qué aspectos en relación a los contenidos y a los enfoques os parecería que se debería tener en cuenta? Podéis hacerlo a través del grupo de Google de Forum Libertas, que entonces está visible para todos, o bien podéis remitirlo directamente al correo de Forum Libertas. Y en función de lo que se produzca, pues veríamos qué decisión terminamos por adoptar. Bien, llegados a este punto podemos pasar al siguiente. Y en este vamos a tratar sobre algo que es muy, muy importante, porque todas las ideas, todo lo que hablamos, todo lo que planteamos tiene interés, pero el orden práctico es decisivo, porque si no somos capaces de potenciar Forum Libertas, todo lo que hablemos pues queda muy, muy disminuido, ¿no? En este sentido, explicaros dos novedades concretas. Una primera es un nuevo perfil de encuesta. La primera ya está colgada hace días. Es posible que los que sois lectores habituales la hayáis visto y se cambiará cada semana esta encuesta. Esta encuesta tiene una intención. Pregunta sobre cuestiones para abrir debates y no dar por cerrada ninguna de las que hay, o para recuperar cuestiones que están aparentemente olvidadas. La primera que hemos abordado es el caso del matrimonio, y en la encuesta pregunta si consideráis que sería necesario modificar las legislaciones que existen para reservar el matrimonio en las uniones entre un hombre y una mujer, y en todo caso legislar con otro tipo de figuras jurídicas las uniones de otro signo. Esto que lo haremos sistemáticamente, que lo difundiremos al máximo en la red, tanto la pregunta como los resultados de cada encuesta, o sea que tiene dos aprovechamientos, van en esta línea de generar opinión, de buscar debate.
Y la otra cuestión, Daniel Fernández, la podrías presentar ya, que sería el cómic que están preparando. Enlaza esto con un punto que salió en una de las primeras reuniones, que era la conveniencia de realizar productos que tuvieran un mayor atractivo para la gente más joven. Salió la idea de un cómic y ahora ya podemos presentar una cosa que ya está casi acabada gracias a la tarea de Daniel y su equipo. Pues sí, fue precisamente a raíz de la primera asamblea donde una de las asistentes hablaba de la importancia de que pensáramos en cómo dirigir este mensaje y enlazarlo con los jóvenes. A raíz de ello, pues nosotros en nuestra asociación contamos con un estupendo, no es profesional del cómic, porque se dedica a otros temas y a cuestiones administrativas y de seguro, pero el Señor le da un don que tiene puesto a disposición del anuncio del Evangelio y este ha sido el fruto. Voy a compartir un segundo la pantalla para que lo podáis ver. Próximamente estará ya disponible para publicarse. ¿Vale? Vale, perfecto. ¿Me confirmáis que estáis viendo la pantalla, por favor? Sí, se ve bien, Daniel. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Vale? Esta es una propuesta de portada y el cómic, la primera storyboard que se va a hacer del cómic es en relación al atentado de San Juan Pablo II. Estamos ultimando ya todos los detalles de texto, pero bueno, podéis ver que además, aparte de ser un voluntario, Jucho que es como se conoce a José María García Viejo, su ideólogo, es un excelente profesional de la imagen. Aquí tenéis, ¿vale? También algunas de las otras escenas en el momento del atentado. Y esperamos tenerlo listo y completo para su difusión a lo largo de esta semana. Y bueno, lo presentamos como uno de los primeros frutos de esta primera asamblea de Forum Libertas, donde, como ha dicho Josep justo en el punto anterior, pues creemos que es muy importante que al final todas estas propuestas vayan tomando cuerpo y realmente seamos un canal para que vuestras propuestas se materialicen y sirvan efectivamente como elementos de esta asamblea cultural, precisamente orientado en este caso pues a jóvenes. Muy bien, fantástico. Yo creo que es una muestra de cómo podemos avanzar juntos, ¿no? Pero quedaría el otro capítulo que venimos planteando desde la primera reunión. La comunidad, para que tenga sentido, tiene que ser lo más activa posible. Es la razón por la que creamos el grupo de Google y por la que desde el primer momento planteamos 3 líneas de trabajo, ¿no? Una era la aportación de contenidos. Hay que decir que no ha sido extraordinariamente productiva, pero nos han llegado cosas de mucha calidad. Lo que nos ha llegado ha sido muy bueno. Y permite descubrir pues, personas que están por ahí en sus ámbitos, pero que tienen un nivel de conocimiento en su campo extraordinario, que escriben bien y que le dan pues, grueso a lo que se hace. En este sentido, lo que os pido es que aquellos que pensáis que podéis contribuir de esta manera, lo hagáis de una forma regular, de una forma ocasional. Si hay alguno que se atreve a hacerlo de manera regular, es decir, en un espacio no mayor de 10 días o una semana, pues hay la posibilidad de que disponga de un blog. En definitiva, la comunidad de Forum Libertas ha de crecer también en contenidos generados por ella misma.
Un segundo eje de trabajo es la difusión en las redes. Os he dicho antes que la configuración de este nuevo grupo de dirección permitirá potenciar estas tareas, pero es incuestionable que si una parte importante de los lectores de Forum Libertas, o no importante, una parte de los lectores, cada vez que lee y que ve algún artículo que le parece interesante o una opinión, la difundiera en sus redes, Facebook, Twitter o lo que sea, estaría haciendo un gran servicio. Es decir, pasar de ser un lector, que no deja de ser una actitud pasiva, a ser un impulsor de Forum Libertas. Es tan fácil como un clic, porque cada artículo, como habréis visto, como es habitual en todas las plataformas digitales, se puede reenviar a las redes que cada uno de vosotros utilice. Esta es una segunda petición insistente. Y hay una tercera que se relaciona con la viabilidad económica de Forum Libertas. Ya sabéis que no recibimos subvenciones y que cada año hay que salir a buscarse la vida para poder garantizar que esto pueda mantenerse. Y una base sólida, porque le da perspectiva de futuro, es las suscripciones de apoyo. Aquellas personas que aportan 10 euros al mes o una cifra de este orden por algo que realmente es gratuito, pero que lo hacen porque de esta manera contribuyen eficazmente a que esto pueda funcionar y pueda tener cada vez mayor calidad y mayor difusión. No se trata de que vosotros os vayáis haciendo suscriptores de apoyo, que también, claro, no estoy diciendo que no lo hagáis, ni mucho menos, sino que seáis difusores de esta posibilidad. Un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, el hecho de compartir interés por Forum Libertas puede llevar a esto. Se trata, en definitiva, de construir una montaña piedra a piedra. Las primeras piedras no son nada, ni un montículo. Después parece un montoncito. Al final de un tiempo se nota algo, pero con el esfuerzo continuado termina siendo esto, una montaña. Y de esto se trata a través de estas acciones. En semanas próximas convocaremos grupos de trabajo. 3 de estos grupos serán convocando a estos 3 aspectos específicos que me he referido. El de contenidos, el de redes y el de acciones para conseguir suscriptores. Puede suceder que convoquemos a estos grupos y que el retorno que exista de personas que se apunten no lleguen a un quórum mínimo. Entonces no convocaríamos la reunión, esto es evidente. No queremos hacer tampoco grupos muy numerosos. Ya he dicho al inicio que estas reuniones serían para permitir la interacción verbal y por lo tanto pues no pueden superar, tendrían de ser del orden de 20, 25 personas, una cosa así. Pero evidentemente no lo convocaríamos si somos 5. Entre estos márgenes se desarrollaría. Convocaríamos un cuarto grupo de naturaleza distinta a estos 3 instrumentales pero fundamentales para la expansión de Forum Libertas, en función de las respuestas que nos lleguen sobre lo que hemos hablado antes de un posible evento, reunión de carácter hispanoamericano para reflexionar conjuntamente sobre las amenazas de la Iglesia y el tipo de aportaciones que nosotros podemos hacer. Si hay suficientes respuestas, y denota esto que hay
pues un interés, entonces convocaríamos un grupo de trabajo específicamente para esto. Y este sería el planteamiento de continuidad de tarea de la comunidad de Forum Libertas, que como vais viendo se mueve en el camino de realizar cosas, de economía del lenguaje y de abundancia en los resultados. Al menos eso es nuestra intención. No veo que haya comentarios en el chat, ni en preguntas ni respuestas, y por consiguiente, si os parece, pasaremos ya al último punto del día. No hay nada ni en el chat ni en preguntas y respuestas. El último punto del día se refiere a la necesidad de construir la agenda pública. Al inicio de la sesión, Juan Carlos, Daniel Fernández y Daniel Arasa han hecho un repaso rápido de las principales leyes que se han producido en el periodo de gobierno de Sánchez. Y después, brevemente, Jaime Mayor ha abundado en un aspecto concreto de iniciativa de respuesta ya en relación a una de estas que se aprobará el día 3 y que realmente es una ley brutal, ¿no? Porque coarta de una forma total el derecho constitucional a la libertad de expresión y de reunión, que es la ley que intenta impedir que haya personas en las proximidades de las clínicas que puedan rezar o distribuir algún folleto. Bien, pero también, como he hecho observar, no es la única base legal que existe realmente adversa. Por otra parte, nosotros sabemos que les gustaría que hubiera determinadas leyes. Incluso hay propuestas, iniciativas para llevar a cabo iniciativas legislativas populares. A pesar de que existe todo esto, en ningún caso no se ha llegado a formalizar una agenda política, en el sentido de definir políticas públicas que se concretan en textos legales, que venga a decir, esta ley no hay por dónde cogerla, nosotros propugnamos derogarla, esta ley se podría reformar y sería en parte aprovechable. Y después tenemos estas nuevas iniciativas. Pensamos que esta podría ser una línea de trabajo, una línea a medio plazo de trabajo desde Forum Libertas. Y a este fin deberíamos de emplazarnos. A una de las preguntas que han surgido antes era cuáles son las leyes que tendríamos de tratar porque son contrarias a la ley natural o a la concepción cristiana. Bueno, esto es una tarea no menor, porque hay unas que son muy visibles, pero hay otras que existen sumergidas en otras leyes de contenido muy distinto. Por ejemplo, ¿quién recuerda en estos momentos que hay un artículo en una ley que concede la condición de madre a la pareja lesbiana de una mujer que tenga un hijo? Es decir, aquel hijo tiene dos madres legales con la misma condición legal.
bueno, es un elemento de reflexión. Esto ha de ser así, pero esto pasa absolutamente desapercibido. O, por ejemplo, en su día, el Congreso aprobó que las leyes deberían de incorporar una perspectiva de familia en la memoria de acompañamiento de cada una de ellas. Bueno, esto no se aplica. En fin, quiero decir que una tarea de este tipo exige trabajo y después reflexión y diálogo, pero primero trabajo. La idea sería empezar a abordar esto, perdón, y ver hasta dónde podemos llegar, no solo con nuestro esfuerzo, sino, como todo lo que hacemos, buscando el establecer sinergias, cooperaciones con otros grupos, entidades, asociaciones que puedan ayudarnos a contribuir en esta tarea. Y esta sería la última finalidad. Sobre este punto, si hay, ya lo anuncio ahora, personas interesadas en trabajar en él, sería bueno que nos lo comunicaran para empezar a constatar, bueno, qué personas hay. Hay una pregunta, veo, que no tiene nada que ver con lo que yo he comentado, o sea que el tema lo dejo aquí. Este es el punto final de esta cuestión, con la petición de que nos hagáis llegar quienes quieren participar en esta tarea, y paso a responder esta cuestión que serviría para preparar la despedida y cierre del encuentro. Es una pregunta que tiene, bueno, la respuesta. Como colaborador constante de Fórum Libertas, nunca sé hasta qué punto mi línea redactora es la más idónea. Mis escritos tienen lectores, entiendo que falta un interrogante, pero esta es la pregunta. Pues no lo sé, pero esto no es el momento de abordarlo aquí, porque no hay más. Es lo más sencillo es dirigirse directamente a Fórum Libertas y pedir referencias sobre los últimos artículos y cuántos lectores han tenido. Y con mucho gusto seguro que se lo darán, o sea que no hay ningún problema. Esto está al alcance de cualquiera que colabora en Fórum Libertas. He publicado una cosa que ha tenido mucho éxito o no, etcétera, etcétera. Aprovecho la ocasión para subrayar que en este mundo, que es un mundo feroz, en este mundo digital, quiero decir, que es un mundo feroz, los artículos que se leen son aquellos que se mueven. Es decir, aquellos en el que, además de que la revista lo mueva, el propio autor, por su cuenta, pues también se dedica sistemáticamente, cada vez que saca un artículo, a difundirlo. A través de la cuenta que tenga en Twitter o en Facebook o donde sea, a través de los chats con los amigos, del WhatsApp, etc. Quiero citar mi caso no porque sea ejemplar, pero sí para situar una reflexión, ¿no? Yo lo hago, a pesar de que llevo casi 30 años escribiendo en La Vanguardia, un par de ocasiones al mes en papel y hace menos años otro par de ocasiones en La Vanguardia Digital, y a pesar de que tengo un blog en Fórum Libertas, cada vez que publico un artículo, más o menos intento moverlo, porque es la forma en que consigues que la gente te siga.
Más temas han salido. Es algo interesante, debemos reflexionar si estamos ante una sociedad reformada, difícil de reformar. Derogar leyes es difícil. Se puede contemplar, darles una legislación que las haga inviable, de aplicar, por ejemplo, una ley ideal del aborto tan restrictiva que haga difícil su aplicación. Evidente. Preciso la idea, porque antes me he limitado a plantear el proyecto en cuanto a sus objetivos, pero es evidente que esta cuestión tiene interés porque permite además plantear dos cuestiones que están explícitas en ella. Una, repasar las leyes y determinar cuáles no sirven para nada o son absolutamente contrarias, cuáles podrían ser reformadas y qué nuevas podemos hacer, tiene como finalidad fijar el mapa de situación de manera concreta. Una vez fijado el mapa, o simultáneamente a cómo se está fijando, interviene un segundo aspecto que es el de la estrategia, es decir, cuál es el camino a seguir para conseguir el mejor resultado en un plazo lo más razonable posible. Y esto es donde incidiría. Y es evidente que derogar toda una ley es muy difícil, depende de qué mayorías haya, pero es muy difícil y que es más fácil modificar. Y esto formaría parte del capítulo de la estrategia. Pero antes necesitamos tener, como digo, el mapa. Y después hay una segunda cuestión. Actuar, trabajar en este sentido, significa desarrollar un debate cultural. Es decir, aunque no consigas de momento aprobar la ley, significa que tú estás en la palestra discutiendo lo que hay y proponiendo otra cosa. Y esto es lo que ha desaparecido de nuestro campo. Llevamos años y años conformándonos con una protesta más fuerte o más débil para después terminar aceptando como fatalidad lo que hay, incluso olvidándonos de que nuestra oposición a aquello sigue vivo, pero que ya no lo planteamos. En España esto es especialmente dramático porque los partidos de oposición, o al menos el más grande, que debería asumir parte de estas cuestiones, más bien tiende a evitarlas. Pero esto también sucede porque la perspectiva política del voto que puede aportar nuestras posiciones les parece marginal. Solo si construimos cultura y en este sentido, que quiere decir generar opinión, esto podemos modificarlo. Hay en el apartado de preguntas y respuestas, que no es el de chat, otra cuestión que dice: ¿no sería interesante buscar una coordinación paneuropea para combatir el marxismo cultural? Los gobiernos de Polonia y Hungría se han mostrado abiertamente contrarios a esta ideología. ¿Por qué no buscar algún tipo de apoyo paneuropeo, viendo cómo el marxismo cultural ha maltratado y devaluado a las instituciones tan sólidas como el Poder Judicial? Parece complicado combatirlo solo desde España. De hecho, esta ideología es global y su influencia es global. Bien, hay que decir que para resolver los problemas primero tenemos que empezar a ayudarnos nosotros mismos, es decir, crear la fuerza aquí. Si hemos de esperar que desde Europa nos resuelvan la cuestión, estaremos equivocados, no la resolveremos nunca. Pero sí es cierto que es bueno construir una alternativa europea. Y se está trabajando en este terreno, aún no está perfectamente definido, pero con el motivo del proceso de participación europeo, en paralelo a él, está sobre la mesa la iniciativa
de convocar una reunión de representantes de grupos y asociaciones de toda Europa para construir esta alternativa europea. Polonia y Hungría son estados, pueden ver con buenos ojos aquellos aspectos que sean adaptados a lo que ellos consideran importante, y en este sentido pues pueden llegar a apoyar, pero hay que decir que no dejan de tener lógica de Estado y que no siempre se puede confiar plenamente en ellos. La actual situación en este momento en relación a Ucrania y en relación a los dos países citados y sus diferencias, pues ya revela que no todo es tan homogéneo ni tan fácil. Pero concretamente hay que fortalecer, antes lo ha dicho Jaime Mayor, hay que fortalecer la cuestión en España, hay que organizarnos y, como apunta a Javier López en su cuestión, evidentemente hay que construir a escala europea una respuesta. Y desde Fórum Libertas decimos algo más, mucho más verde todavía, pero que es necesario, y hay también que buscar una mayor coordinación con América Latina, que en definitiva acaba recibiendo pelota pasada y cada vez de una manera menos pasada, más rápida, los cambios que se registran en España. Hay otra cuestión que dice, ¿se va a tratar de la influencia de la masonería en los partidos políticos? Pues no, no está en nuestra agenda tratar de la masonería. No es que neguemos su importancia, pero la debe tener, lo desconozco, pero en este planteamiento específico no está previsto. En el chat hay más cuestiones. La de José Luis, que dice sería conveniente el encuentro propuesto. La de Javier, que dice, estimado Josep, gracias, estimado, la alternativa debe hacerse usando como los mejores las redes sociales y medios, si no esto va a ser complicado. Estamos contra muchos, poder, dinero y controlarnos en muchos medios de comunicación. Lo sabemos, pero primero hay que hacerlo, no hay razón para no hacerlo, por lo tanto, digamos, el espacio para reflexionar el no hacer es inviable, y después, ante las dudas, siempre te queda la referencia bíblica, ¿no? David le cascó una pedrada a Goliat y se terminó el asunto. O sea que por algo está escrito. No siempre el más débil tiene por qué perder. Y en último término, como cristianos, hemos de tener presente que hemos de luchar para ganar, pero que nuestro premio completo nunca se da en este mundo. Esta es otra reflexión que es bueno tener presente siempre. No debería ser estando a la defensiva, sino ofensiva, profundizando y exponiendo lo que es la fe cristiana. Efectivamente, esto lo dice José Luis Samper. Tenéis a vuestra disposición en Fórum Libertas, en el buscador, y si no lo encontráis lo podéis pedir, un esquema de criterios para la construcción de la alternativa cristiana. Y son una serie de puntos. Y un par de estos puntos se refieren precisamente a esto, a exponer de forma positiva todo aquello que el cristianismo aporta
de ventaja. Ahí hay un terreno para desarrollar inmenso, extraordinario. Esta tarde leía, no me voy a detener en ello, leía unos artículos de un sociólogo vasco que reflexionaba en torno a un artículo que publicó en Le Monde de Habermas, pero que el resumen podría ser este. Los pensadores modernos actuales, que ya cada vez son menos, porque la modernidad ha sido liquidada también, como Habermas, como Rawls, lo que en el fondo hacen es intentar justificar lo mismo fin humano y social que propone el cristianismo por las vías de la lógica y de la razón, con lo cual se salen a medias y tienen capacidad para convencer solo a unos pocos, que son aquellos que acaban entendiendo este lenguaje. Quiero decir que incluso desde esta perspectiva, la dependencia del cristianismo es total. Y lo que sucede es que el sujeto colectivo católico es de un tiempo a esta parte, y no sé por qué, débil y remiso a exponer sus razones y participar en el debate público hablando desde sus razones y exponiendo el por qué es mejor, no porque sea cristiano, sino por sus contenidos específicos, ¿no? Por lo tanto, ahí hemos de trabajar y trabajar muchísimo. Bien, creo que se han terminado, no creo que me deje ninguna, creo que se han terminado los chats. Entra una más. Nunca se puede decir en este sistema que es la última, porque esto es generar nuevas tentaciones. Ante el conflicto de Ucrania es de Pau Sanfeliu, Rusia, la OTAN y la Unión Europea. Como cristianos no deberíamos proponer una propuesta utópica con interrogante de futuro en línea con el artículo de Forum Libertas Conversas a Cataluña de la integración de Ucrania y tal. Bueno, ya es lo que proponen estos artículos. No somos una organización y tenemos por qué exponer textos que expresen la opinión de todos. La gracia es que estos artículos que citas, Pau, que señalan una línea que otros no han señalado, es bueno que se insista en ella, que se reflexione desde nuestras perspectivas. Para esto es lo que sirve como medio de comunicación. Y la comunidad lo que debe hacer es ayudar a difundirlo y en todo caso a concretarlo si tiene ámbitos específicos donde esto sea factible. Ahora creo que sí. No. Sí. Bien. Como veis por pantalla tengo un movimiento de gafas importante, pero es que cuando miro los chats y las preguntas, si lo miro con las gafas, creo que acudiría demasiado a la creatividad y no sería fiel a lo que planteáis. Creo que hemos llegado al final. Terminamos como hemos empezado. Os damos las gracias por vuestra participación y esperamos darle continuidad. Veremos cómo respiráis, porque depende de vosotros y de la gente que vayamos convocando y la gente que lo ha estado siguiendo toda esta sesión por Facebook, porque se ha transmitido directamente. Vemos que nos va llegando y en función de lo que nos vaya llegando convocaríamos ya grupos de trabajo, como he dicho, más reducidos y pondríamos hilo a la aguja, con independencia que dentro de unos meses volvamos a convocar una asamblea
y podamos contar pues novedades todavía más importantes de mejoras y de resultados.